Pues buenos días. Vamos a continuar con el segundo capítulo de Marcos y dice la palabra que el que hace profecía, el que habla de la palabra de Dios, sea para edificar, para exhortar y también para consolar. Quiera el Señor que sea para algo de esto, y que me perdone si algo pues no está conforme a lo que está escrito. Es siempre una responsabilidad enorme ponerse aquí. Pero vamos a intentar a ver qué en este capítulo de Marcos, qué podemos encontrar. Como sabemos, es uno de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, pues van tratando temas muy parecidos, por lo que hay reflexiones y pensamientos que en Mateo ya hemos podido ver. La semana pasada, en los capítulos de Amós y en el primer capítulo de Marcos se insistió en algo, en el arrepentimiento, en el verdadero arrepentimiento. Ya lo comentábamos en la reunión de oración. El verdadero arrepentimiento. Es necesario siempre ese arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados. De los pecados. Es decir, de las transgresiones, del estar apartado del Señor, de no haber cumplido sus mandamientos. El pecado también es protagonista hoy, en este capítulo de Marcos. Marcos, si bien Mateo, que lo acabamos hace un par de semanas, estaba más bien dirigido hacia el pueblo hebreo, hacia los judíos, el Evangelio de Marcos está dirigido hacia los griegos, hacia los gentiles. Es un evangelio breve, directo, dinámico. Parece ser que en el original todo es y entonces, y después, y a continuación, es todo muy dinámico, ¿verdad? Es el más breve de todos los evangelios. Y parece ser que fue escrito por Marcos, estando asesorado por Pedro. Era un momento de bastante tribulación allí en Roma, donde estaba Pedro apresado. Por lo tanto, está escrito con la intención de que aquellos que habían confiado en Jesús siguiesen adelante, no tuviesen miedo, porque la persecución era intensa. ¿Vale? Bueno, vamos a ir leyendo algunos pasajes aquí con la ayuda de Pepe, y vamos a empezar con unos versículos que nos encontramos desde el 3 al 7. ¿Vale, Pepe? Venga, pues vamos a hacer una lectura. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es un pasaje muy conocido. Jesús está en Capernaum, posiblemente en la casa de Pedro. Esas casas eran tejado plano, tenían una escalera lateral, exterior, por el que se podía subir. Pues llegan estos 4 con la camilla y se encuentra que allí hay un mogollón de gente. Aquí no se puede entrar, pues vamos a subir por la escalera, hacemos un agujero en el techo y nos colamos. La escena es llamativa, ¿vale? Son 4 los que llevan la camilla. No sabemos si acompañaban más personas, pero eran 4. Y aquí vemos, así de entrada, que son 4 personas que están llevando a un impedido, una persona que no tiene posibilidad ninguna de acercarse, y menos con tanta gente allí, y llevan a esta persona a Jesús. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de ¿qué? De intercesión. Están mediando, están llevando a esta persona que está absolutamente impedida hasta el Señor. Un claro ejemplo de intercesión, como tantas y tantas veces hacemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Y que rogamos al Señor por las circunstancias de muchos hermanos, de muchas personas que conocemos. Está Jesús allí, casas que serían pequeñas, un foro que no sabemos de cuántas personas, pero no serían muchas. Allí se escucha, hace un agujero en el techo, por allí bajan a este señor en camilla. La sorpresa sería enorme.
Y si era en la casa de Pedro, imaginaros Pedro cómo se pondría, conociendo un poco el carácter de Pedro, si era su casa, con aquel agujero. Pondría la camilla allí con este señor. ¿Y qué es lo primero que le dice el Señor? El primero que le dice es a aquellos que bajaron que grande era la fe. Pero a aquel paralítico, ¿qué le dijo? Hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿No resulta eso extraño? O sea, a una persona que la meten allí que no se puede mover. Y lo primero que le dice el Señor es, te perdono los pecados. A mí eso me extrañó, porque no, a ver, aquí venimos por una urgencia que este hombre que está impedido, por favor, sánalo. Pues no, el Señor le dice, tus pecados son perdonados. Aquí hay que hacer una pequeña parada, porque para este pueblo la enfermedad estaba muy vinculada al pecado, y lo vemos en numerosos pasajes. ¿Os acordáis de aquel ciego de nacimiento que se lo presentan a Jesús y le preguntan a Jesús, Señor, maestro, rabí, ¿por qué esta persona está ciega? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahí vemos un vínculo, ¿verdad?, entre el pecado y la enfermedad. O aquel enfermo del estanque de Betesda, que el Señor le dijo, ¿qué quiere que haga? Sáname, sáname. Lo sanó porque no había nadie que lo llevara al estanque cuando se movían las aguas, y posteriormente le dice, mira, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque te puede llegar algo peor. Vemos ese vínculo entre el pecado y la enfermedad. Por eso el Señor le dice de entrada, tus pecados son perdonados, vamos a empezar a hablar. Es decir, el Señor lo primero que hace al tratar con esta persona es cómo es tu situación espiritual, cómo está tu alma. Yo te perdono. Es lo primero que hace el Señor, quitar de en medio el estorbo del pecado. Qué importante es que tengamos esto en cuenta. Muy bien. Tus pecados son perdonados, ¿vale? ¿Y eso cómo se comprueba? ¿Dónde está escrito eso? Porque si es verdad, los que estaban allí, ¿cómo podían asegurarlo? Y una vez más, el Señor da constancia palpable de lo que no se ve. Me explico. El perdón de los pecados, ¿eso queda constancia en algún sitio? Eso solo Dios Padre lo sabe. Nada más. Pero, como hemos visto en tantos otros lugares, el Señor deja constancia visible, palpable, de lo que ha hecho, de lo que no se ve. Cuando el paralítico fue curado, ¿qué dijeron los que estaban dentro de la casa? Jamás hemos visto algo así. Hemos visto algo así. Lo que había hecho espiritualmente también lo hace físicamente. También lo hace físicamente. Pero esto no es nuevo. Ya lo vimos en capítulos anteriores de Mateo. El Señor Cristo, con su obra, nos da acceso directo al Padre. ¿Y eso cómo se constata? El velo del templo fue rasgado. Te está hablando. Dios está hablando de cuestiones que no se ven de manera palpable, que tú lo puedas ver. El Señor nos habla de la resurrección. Bueno, qué mejor ejemplo que el suyo propio, cuando Él fue resucitado. El Señor siempre habla de manera constatable de lo que está haciendo de manera invisible. Y yo preparando esto me preguntaba una pregunta que ya he hecho aquí. ¿Qué está haciendo en mi vida que se note de lo que espiritualmente estoy siendo sanado? En mi perdón de pecado, en mi reconciliación con el Señor, que es algo que no se ve, ¿cómo se refleja esto de manera palpable? ¿Qué está cambiando en mi vida? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo estoy cambiando yo? ¿Lo están viendo los demás? ¿Está siendo palpable algo que el Señor está haciendo dentro de mí? Ahí van deberes. Hermanos, la salud es muy importante. Estamos todo el mundo de acuerdo. Pero mira, hay momentos en la vida en los que no es así. No es tan importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Si habéis tenido ocasión de estar con personas ya que están en el final de sus días,
y cristianos maduros, especialmente en esas visitaciones que se pueden hacer a hermanos y que tanto bien les hace, nos encontramos con que hay personas en los que la cuestión física, su salud, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque saben que el deterioro de la salud es inevitable y que van saliendo goteras por todos lados. Tapas una y aparece otra, tapas otra y aparece otra por otro lado. Y entonces la salud espiritual toma su importancia y pasa al primer plano. Y te puedes encontrar, como hemos comprobado en la visitación a hermanos, cómo esa salud espiritual se refleja y pasa, como digo, a la primera posición. ¿Y en qué se ve? En la paz interior. Sabe que sus días están terminando, pero les da igual. La sanidad física queda en un segundo plano y la sanidad espiritual de sus almas pasa a la primera posición. Y te lo dicen así: yo ya lo que quiero es estar con mi Señor. Y te encuentras casos absolutamente increíbles. Hermanos, quizás sea este un parámetro, un dato muy interesante que puede diferenciar la vida cristiana de la no cristiana. Cuando llega el final de tus días, ¿con qué paz interior estás? ¿Cómo se puede comprar esa paz interior? Esa tranquilidad. ¿Cómo se puede aliviar esa carga de saber de las cosas que has hecho mal y que ya no tienen vuelta atrás? A los que tenemos a Cristo Jesús sabe que Él ya ha cargado con todo eso, con toda la responsabilidad, con toda la culpa. Y en Él confiamos. Qué bueno es saber esto. Hermanos, si te dijeran tienes una enfermedad grave, no hay solución. ¿Qué tipo de consuelo te estaría dando el Señor? ¿Qué tipo de consuelo tendrías si tú sabes, tienes ese convencimiento de que cuando ya esta carne deje de funcionar, tu salud espiritual está al 100%? La salud de tu alma está garantizada. Tenemos que seguir. Y hoy le vamos a dar la razón, mientras Pepe me prepara el siguiente pasaje, le vamos a dar la razón a unos señores que tanto hemos criticado aquí. ¿Quiénes son estos señores? Los que guardaban la ley. Aquellos religiosos, ¿verdad? Aquellos escribas, aquellos fariseos. Hoy le vamos a dar la razón. ¿A qué me refiero? Vamos a echarle un vistazo a Marcos 2 y los pasajes que van del 6 al 11, los versículos que van del 6 al 11. Pepe, vamos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Claro, tenían razón. Aquellos escribas tenían razón, pero ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este? Y esto no nos lo encontramos en este pasaje nada más. Si miramos en Lucas, en el capítulo 7, los versículos 48 al 50, ¿qué dice? Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Un segundo, por poner el contexto. Jesús estaba en la casa de un fariseo, ¿verdad? Estaban comiendo y llegó aquella prostituta y le lavó los pies con su propio cabello y le llevó perfume y demás. ¿Vale? Por poner un poco el contexto. Empieza, Pepe. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién es este para perdonar pecado? ¿Este hombre quién es? Ya sabían, sabían, pero le llamaba la atención mucho. ¿Quién es este hombre para perdonar pecado? Y tenían razón.
En Isaías 43 y en el capítulo 31 de Jeremías dice la palabra, Dios, el Señor, habla a través de los profetas y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no se olvida, y se olvida de tus pecados. Eso lo dice el Señor a través de los profetas. El Señor Dios es el único que puede perdonar pecados. Claro, estos señores decían, pero ¿quién es este que se atribuye esta propiedad? Pero ¿qué hemos leído? Que Jesús mismo se define a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esto aparece en Daniel 7, versículo 13, donde el Mesías es llamado el Hijo del Hombre. Jesús está reclamando su poder, su autoridad sobre el pecado, porque es Dios mismo. Y no solamente eso, en este capítulo también el Señor es autoridad sobre el día de reposo. Señor del día de reposo. Jesús mismo está reclamando esa autoridad, ese perdón de los pecados. Jesús era continuamente analizado, estaba siempre, permanentemente observado. Vamos a hacer una última lectura en Marcos 2, del 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Como decía, el Señor es continuamente observado. Y estos discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos le dicen, oye, tus discípulos no ayunan como nosotros. ¿Esto por qué? Tenían por costumbre ayunar 2 veces en semana, como nos dice en Lucas 18, 2 veces. Los lunes y jueves, o los martes y jueves, 2 días en semana. Sin embargo, en la palabra de Dios aparece el Levítico 16 como un día de ayuno, que es el día de la expiación. Así que ese es el día, un día al año, es lo que decía la ley. Sin embargo, ellos eran 2 veces por semana. Si el año tiene 52 semanas, son 104 veces. 104 veces. Es verdad que el Señor dijo, mientras esté el esposo no hace falta, luego ya habrá tiempo. Pero en lo que estaba en ese momento, ¿vale? Estaban poniendo una carga voluntaria, entre comillas, y al final eso se convertía en una obligación. Mandamientos de hombre. Otra vez volvemos a lo mismo. Y el Señor pone esta enseñanza del vino nuevo, el vino viejo, odre nuevo, odre viejo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor con esto? Los odres eran recipientes encurtidos de piel de cabra que servían para mantener este vino. Pero ¿qué ocurría si tú ponías un vino nuevo? ¿Un vino nuevo qué es? Un mosto. El mosto tiene que fermentar. Y si tú lo metes en un odre viejo, que es rígido, ya por el tiempo que tiene, podía romperse. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? El Señor lo que te está diciendo es que estas enseñanzas nuevas, este evangelio que está trayendo el Señor, no puede ser puesto en ese encorsetamiento que no es que fuera la ley, sino los mandamientos que se habían añadido a la ley de Dios. El Señor está de nuevo reclamando la libertad en la palabra. El Señor dice
si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor está hablando de la libertad del pecado, de la libertad que está dando su evangelio frente a ese encorsetamiento, frente a esa esclavitud de normas de hombres que se habían impuesto. Una vez más, el Señor hace hincapié en esas normas de hombres que estaban esclavizando, que estaban cargando a los que se encontraban en ese momento allí. Bueno, pues el Señor es poderoso, el Señor tiene fuerza, el Señor hace milagros, pero hubo una ocasión en la que el Señor no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabéis dónde fue? Donde el Señor no pudo hacer muchos milagros, con todo el poder que tiene el Señor, pero no pudo hacer muchos milagros. En Nazaret. ¿Por qué? Por la falta de credulidad. Al Señor, cuando te acercas con fe, el Señor está dispuesto a atenderte, a oírte. 4 cargaron la camilla. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? Vaya fe que tenéis. Tenéis una fe que al propio Señor le llamó la atención. Pero es una fe de calidad. La fe que lleva a obras. ¿Qué hicieron aquellos 4? Cogieron la camilla y lo llevaron al Señor. Estaban actuando con fe, pero con obras. Fe de calidad. Y vamos a recordar una cosa. Yo puedo actuar con fe, pero confiando en mí mismo, en mis intereses. ¿Cuál es la fe de calidad? ¿Cuál es la fe buena? Es la fe que obra por el amor a la obediencia y el amor al prójimo. Estos 4 que estaban portando la camilla estaban obrando por amor ¿a quién? Al prójimo, al necesitado. Qué bueno, que el Señor nos dé la oportunidad de obrar por amor a nuestro prójimo, al que tenemos al lado. Y sobre todo, le rogamos tantas y tantas veces de llevar a aquellos que aún no conocen al Señor a darlo a conocer. Qué importante es esto. Muy bien, vamos a ir acabando, pero dejar un par de ideas. Una de ellas, en este caso vemos que se actuaba por fe para esa sanidad. La sanidad, aquel paralítico al final recuperó la movilidad, pues qué bien. Pero el fin último de la fe, ¿cuál es? ¿Tener buena salud? En 1 de Pedro 1:9 se dice que el fin último de la fe es la salvación del alma. La salvación del alma. ¿Qué ocurre? Que a ver si nos olvidamos de esto. Aquel paralítico, cuando se fue a su casa, que iría cantando, brincando, corriendo, no sabemos de qué manera, si alguien le hubiese preguntado por la calle, oye, Jesús, ¿qué ha hecho por ti? ¿Qué creéis que le diría? ¿Que me ha perdonado los pecados? ¿O le diría, mira lo que ha hecho con mis piernas? Posiblemente le hablaría de la sanidad física, hermanos, pero ¿y de la sanidad espiritual? Tenemos que tener mucho cuidado de no perder la perspectiva. El Señor, la obra del Señor está en la salud que nos da desde el punto de vista espiritual, la sanidad de nuestra alma. No deberíamos esto olvidarlo. En la palabra de Dios tenemos un libro en el que se trata con profundidad lo que es el dolor, lo que es el sacrificio, lo que es la sanidad, que es el libro de Job. En el libro de Job vemos como una persona sufre lo indecible, pero al final, ¿para qué fue? Para la gloria de Dios, porque se le devolvió todo lo que tenía, pero multiplicado. Aquel ciego que le llevaron de nacimiento y le dijeron al Señor, ¿por qué está ciego? ¿Por qué ha pecado él o sus padres?
¿Y qué le dijo el Señor? Ni él ni sus padres. Esto es para manifestar las obras de Dios, para glorificar su nombre. Hermanos, hemos cantado esta mañana, yo no sé cantar y no me atrevo, pero dice la canción: te alabaré, te alabaré, Señor Jesús, te glorificaré. ¿Siempre o solamente cuando nos va bien? Hermanos, la obra del Señor en nuestras vidas es la sanación del alma. La sanación del alma. No podemos olvidarlo, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. No lo olvidemos. Llegará un día en el que la salud, el deterioro físico nos va a llegar, y quiera el Señor que tarde muchos años. Y entonces nos daremos cuenta de lo que es tener esa paz interior, de la que ya hemos estado hablando esta mañana. Ese consuelo, ese tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Simplemente decir que, bueno, recordar esos salmos. En el Salmo 103 te dice que el Señor es el que perdona tus iniquidades y también el que sana tus dolencias. Pero sobre todo esas iniquidades, esos tropiezos, esos errores que hemos cometido. El cuerpo se deteriora, pero el perdón de nuestros pecados lo tenemos garantizado, porque Él lo dice así en su Escritura. Pues hasta aquí, hermanos, muchas gracias y que el Señor siga guardando.